A ver, vamos a hablar de la deuda total, ¿ya? La deuda total está conformada por aquellos tipos de obligaciones que tiene el Estado como deudor con respecto a otros agentes que son agentes acreedores que pueden ser representar una deuda pública adentro o una deuda pública afuera, una deuda pública interna, otra deuda pública externa, ¿ya? En el caso de la interna, personas pueden comprar deuda, empresas pueden comprar deuda. En la parte de deuda pública externa, ¿ya? Son gobiernos extranjeros, básicamente los que compran deuda, también son organismos internacionales como el FMI, que te presta dinero. También tenemos el Club de París como un agente que vamos a explicar más adelante cómo entra acá a encajar dentro de lo que nosotros conocemos como acreedores y cómo presionan los organismos extranjeros para que el Perú haga honor a su deuda, ¿ya? Ya, los bonos no son esos bonos que nosotros conocemos como bonos subsidiados por la pandemia. Los bonos, lo que están viendo en la presentación, son los bonos generados por instituciones que quieren financiarse endeudándose y, digamos, la gente que tiene cierto criterio, ¿no? Podría comprar, así como está en la presentación, bonos de la ONP. La ONP es la institución de los jubilados que digamos puede necesitar dinero en algún momento y puede emitir bonos, bonos soberanos, así se les llama, ya, cuando están a nombre del Estado y digamos, digamos que lo bueno que tienen es que tienen rentabilidad fija, o sea, es decir, no vas a perder tu dinero, más bien están sujetos a una tasa de interés bastante interesante, pero se cancela, bueno, el inconveniente, como siempre, ¿no? Se cancela a largo plazo, 20, 25, 30 años, ¿no? Claro, alta rentabilidad, pero también tiene que esperar mucho tiempo, ¿no? Ya pues, si voy un poquito más allá, puedo pensar que mis hijos pueden retirar el bono más los intereses generados todos esos años. Ya, acá tenemos una cesta de monedas, el dólar, el euro, el yen, el yuan, las libras esterlinas, básicamente son divisas, ¿ya? Dinero que en el comercio internacional es aceptada, ¿ya? No solamente el FMI es un organismo internacional, el propio Banco Mundial, digamos, te da dinerito, te presta. Acá tenemos la deuda per cápita, ¿ya? Pero esto también, ojo, mucho cuidado. Ya, nosotros notamos que desde el año 2020 la deuda hasta el año 2024, en vez de disminuir, ha aumentado, ¿ya? Y ven una gráfica lo pesado que se hace tener una deuda para un país, que la idea es que las deudas sean pasajeras, más que las deudas se conviertan en eternas. Finalmente, la deuda per cápita, que es la deuda total dividido sobre la cantidad de la población. Somos 35 millones actualmente. La deuda pública total, problema agudo en países subdesarrollados. Ya, forma de manifestación del dominio económico financiero de países capitalistas desarrollados sobre los subdesarrollados, ¿no? Acá, digamos, los que te prestan dinero no solamente lo hacen con el interés de tener un adicional de retorno. Algunas instituciones tipo FMI no solamente te presta el dinero, te pone condiciones para manejar tu economía para que puedas estar al día con los pagos. Es una segunda opción del FMI. La tercera, la tercera función del FMI es presentarte al gobierno peruano, es presentarte a empresas extranjeras, de manera que está actuando como patrocinador y digamos al Perú, digamos que es un deudor, algunas veces, digamos, tiene que darles facilidades a las empresas auspiciadas por el FMI, las causas de la deuda, desarrollo del capital y mercados en el mundo con patrocinio del FMI, ya, las grandes empresas se instalan en el país
naturaleza dependiente de las economías de países subdesarrollados, ¿no? Ya, para pagar la deuda pública, las empresas grandes vienen al país y se llevan nuestros recursos naturales, ¿se entiende? Esa forma de dependencia de países pobres, se llevan solamente sus recursos, ¿ya? Y con ese pago cancelamos la deuda. Cosa muy curiosa, cosa muy frecuente, déficit fiscal, el fisco es la recaudación tributaria y digamos que a veces no se cumplen los objetivos. Insuficiente capital de un país, ahorro e inversión son insuficientes cuando tu economía está endeudada. Gran servicio de la deuda pública, la cual se extiende y algunas veces se renegocia para pagarlas muy a largo plazo, ¿no? Cuando tienes problemas de pago, incapacidad de pago se llama. Esa deuda de 30 años se convierte en una deuda de 50 años. Hay riesgos en la economía por incremento de tasas cambiarias. ¿Qué significa esto, profesor? Que si tu deuda es en dólares y el tipo de cambio aumenta, tu deuda aumenta, ya, mucho cuidado. Dolarización de la economía, una economía, digamos como consecuencia, si es que no haces honor, si es que no haces honra a tus pagos, ya, acá la deuda total, los acreedores tienen un mecanismo para hacerte pagar presionándote y esa presión pasa por que solamente vas a comprar en los dólares que estos países acreedores te den, ¿no? Porque quien te da los dólares es el gobierno norteamericano para que hagas tus transacciones en soles, pero no te los da gratis, ¿ya? Y para que te los dé, te da ciertas condiciones. Ahorita vamos a ver más adelante. Déficit, crisis fiscal, ¿no? O sea, no llegamos a la meta de alcanzar una recaudación, digamos, para poder financiar las actividades públicas. Mayor dependencia, ¿no? Sobre todo de aquellos países que nos compran algunos recursos minerales. Pobreza, presión tributaria. La presión tributaria es un indicador de la SUNAT, ¿no? Entonces, ante una deuda pública, los acreedores te pueden plantear, oye, auméntame la cantidad de impuestos. Y si no aumentas la cantidad de impuestos, aumenta el valor de la tasa impositiva del impuesto. De ahí tienes pobreza extrema, ya los programas sociales no son tomados en cuenta porque no hay dinero, ya y una disminución salarial real, porque algunas veces, en la mayoría de los casos, ha sucedido, gobierno de Alan García se niega a pagar la deuda pública, la deuda pública, ¿no? Y los acreedores le cierran las fronteras económicas, comercio cero, comercio internacional cero, nada entra, nada sale del Perú, entonces tu salario real cae porque ya no puedes comprar cosas que antes sí comprabas con lo que tenías, pero ahora ya no hay para comprar porque no está ingresando al país. Deben de entender que hay más importadoras que exportadoras en este país, ya. Digamos que somos dependientes de productos extranjeros y ante un bloqueo económico por no pago, ya no podemos comprar lo que compramos antes, por eso está afectando al salario real. Tenemos la renegociación y refinanciamiento. También tenemos un término llamado condonación. Acá tenemos en renegociación a un mal, ¿qué cosa? Un mal pagador, ¿ya? Acá se establece nuevas tasas de interés, nuevos periodos de pago para que ese deudor pueda rendir sus cuentas. En refinanciación hablamos de un buen pagador. Acá un préstamo se reemplaza con otro en mejores condiciones favorables para el deudor, ¿no? Mejores condiciones favorables para el deudor. Finalmente, la condonación, que es el perdón parcial o total de la deuda. Ya, ¿qué quieren ustedes? Que
Bueno, póngase a pensar, ningún inversionista va a perdonar la deuda de sus deudores, ya, pero en este caso es por parte de los gobiernos. ¿Gobiernos qué cosa? Gobiernos extranjeros, ya, la condenación, porque la cosa es un inversionista extranjero ya, que no te va a perdonar ni un dólar y el gobierno extranjero, digamos que actúa de una manera distinta, digamos que hay lazos entre países, no solamente de tipo económico, sino de tipos culturales, tenemos vecinos, ya tenemos una historia en común, una historia colonial tal vez. El Club de París es una asociación informal de países acreedores y acá, ¿qué encontramos? ¿Por qué tendría que haber un Club de París? Bueno, básicamente para coordinar, articular acciones para bloqueos económicos para países que nunca sabe, se nieguen a pagar la deuda pública, lo asfixian, cierran las fronteras económicas de este país, el país no aguanta. Esto es algo parecido a lo que sucede con la República Islámica de Irán, bloqueo económico por los Estados Unidos, descontento popular, quieren cambiar el régimen, pero ¿quiénes serán los realmente responsables? ¿El gobierno iraní o los estadounidenses? Entonces, esto básicamente va por una cuestión de coordinación, ¿ya? El comercio es el intercambio de bienes y servicios. Estos son intercambios económicos, factores de producción o capitales, capitales financieros, intercambio financiero, ajustándose a normativas que da el gobierno, condiciones de pago si es que puede ser fraccionado y particulares de cada mercado, lo que es la legislación. Comercio exterior, interiormente dentro de un país. Comercio internacional, intercambio de bienes, servicios o capitales entre dos o más países y el resto del mundo, ¿ya? O el resto del mundo con el país. Y aquí entra a tallar la SUNAT, porque la SUNAT establece sus peyorativas en base a las aduanas, ¿ya? Aduanas forma parte de SUNAT. Las autoridades en las aduanas son las que controlan lo que ingresa, lo que sale en las fronteras del país, no solamente fronteras terrestres, fronteras aéreas en los aeropuertos. Ya, hay que haber fiscalización de algunos productos que entran, digamos, productos nuevos sin boletas o facturas como comprobantes económicos, ya forma parte de aduanas, ¿no? Fiscaliza el comercio internacional. Ahora, como ven en la foto, el Perú tiene muchas transacciones con muchas empresas en distintos lados del mundo, diferentes niveles de producción, ya, digamos que nuestra plataforma productiva es muy precaria tecnológicamente frente a otros países que pueden vender más cosas más complejas y en mayor cantidad. Acá tenemos un caso. En el país vendemos la harina de pescado excedente al exterior, pero importamos autos que no producimos. ¿Qué es más fácil de hacer? ¿Harina de pescado o qué es más fácil de hacer? Un auto. Ya ustedes ya saben la respuesta. Por otro lado, tenemos la deficiencia de abastecimiento de países. No existe ningún país que haga de todo. ¿Y en qué sentido, profesor? En el sentido de que
existe lo que se denomina la división del trabajo. Pero la división del trabajo no solamente se limita a empresas, ¿ya? El- la división del trabajo también se aplica a naciones, naciones que muchas veces se especializan en algo y algunas veces generan dependencia, porque muchas veces algunos metales que produce el Perú son necesarios en la industria de armamentos. Ya, entonces ahí hay una dependencia, no del Perú, sino de las empresas de armamento. Diferencia de gustos y tendencias. Esto tiene que ver con la moda. La moda es básicamente una particularidad de las personas que siempre quieren estar actualizadas y consumir productos actualizados, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. ¿Qué ejemplo puedo poner, no? Bueno, en el mundo hay diseños de ropas, también hay productos tecnológicos como consolas de juegos, que muchas veces se estrenan en Japón y en otras veces, muchas veces, el interesado por la moda puede traer desde Japón hacia el Perú este producto a un mayor costo. Sin embargo, este producto a mayor costo solamente por tener el producto lanzado en su país antes de que pasen unos meses. Condiciones de producción, acceso a recursos naturales, manos de obra. Ya no vayan a pensar que todos los países son como el Perú, que tienen los mismos tipos de impuestos y tienen los mismos montos por impuestos. No es así, son diferentes. Aquí las empresas extranjeras analizan si es que ingresan al mercado peruano, ¿ya? Entonces acá ponemos tierras de cultivo, la mano de obra, yacimientos mineros, ¿no? Se evalúa la riqueza, los costos diferenciados, economías de escala, que esto está vinculado a los costos bajos, las preferencias en el comercio exterior, China produciendo grandes cantidades de mano de obra barata, ¿ya? Ahora China ha sido desplazada por la India, que ofrece mano de obra más barata simplemente por la cantidad de población que son. Han superado a la población china. Hay costo diferenciado. Las empresas mandan mandar sus cosas a otro país porque es más barato. Tenemos las ventajas absolutas como teoría del comercio exterior de Adam Smith. Nunca intentes hacer en casa algo que te cueste más que comprar. Acá tenemos con respecto al costo. Se dan cuenta que el país N tiene una ventaja absoluta para los productos A con respecto al costo porque es más barato para el país N producir A. En cambio, para para el país M es más económico producir el bien B, que es 4 ya. Simplemente están comparando producción, su costo de producción. Las ventajas comparativas de la de Ricardo. Por ser eficientes, hay que producir los bienes que tengan mayor ventaja comparativa en relación a otros países. Si es bajo, lo exportas, porque en el país de destino tal vez es alto. Si interiormente en el país explotar un recurso es alto, mejor ese insumo lo traes del extranjero. Y acá, por ahí, Ricardo, respecto al nivel de producción, que decimos el país M versus el país N, acá nos damos cuenta de que el país M produce más de A y el país
El país N produce más de B. Conclusión, M, dedícate a hacer A, ¿ya? Y N, dedícate a hacer B, ¿ya? Ese sería el costo de oportunidad si es que lo aplico a este ejercicio. Entonces, el país M, en vez de hacer 18 unidades de A, puede hacer más, porque el país N ya no lo va a hacer, lo va a ceder, ¿no? Aquí también se habla sobre país especializado y ponemos en el caso de Japón. Japón tiene animes y esos animes cuestan millones de dólares. Se paga por derecho de autor. Los juguetes también tienen marca registrada de los animes. Entonces no vayan a pensar que estos dibujitos, digamos, no están direccionados a mercados baratos, no, son mercados millonarios. Importar insumos caros en el país de origen y baratos en el extranjero, ¿no? Lo que había mencionado. En el caso peruano se ha especializado básicamente en gastronomía, ventajas competitivas, producir características superiores a la competencia, haciendo uso de la tecnología para generar un bajo costo, calidad, ¿ya? Y también segmentar. Ahora, si un peruano lo tomas por elegir un bajo costo o una baja calidad, o un alto costo, alta calidad, el peruano siempre va por el lado del costo. Va a sacrificar calidad en base al costo. La segmentación es cuando tú enfocas el mercado, tus clientes, ¿no? Es una empresa, lo mínimamente que se te pide es que lo tengas mapeado, ¿no? Un joven entre 18 y 30 años que tiene ciertas costumbres de ir a los gimnasios, ¿ya? Entonces, si has mapeado a esos, con ese perfil, estas personas toman suplementos vitamínicos. Si tú produces suplementos vitamínicos, tienes que saber a quién te estás dirigiendo, ¿ya? Esto es muy importante. Eso es segmentación. Las exportaciones, las tenemos las tradicionales. Acá tenemos generalmente los metales. Históricamente han sido por muchos siglos la mayoría de exportaciones. Materias primas, ¿ya? Algodón, azúcar, café, harina, cobre, ¿no? Sobre todo el cobre, ¿no? Que acá se explota el 1% del cobre mundial, que no es nada despreciable. Sin embargo, se caracteriza por el escaso valor agregado, ¿ya? De ahí, ¿qué cosa tenemos? No tradicionales, tienen más valor agregado. Textiles, no vayas a pensar que es una sola tela. Ya, artesanías, no vayas a pensar que es simple. Espárragos, alcachofas, frutas, no vayas a pensar que son bienes agrícolas. Bueno, son bienes agrícolas, pero en estos casos son conservas, ¿ya? Es decir, ese espárrago se puede consumir como espárrago o como conserva de espárrago cuando se le da un cierto procesamiento, ¿ya? Obviamente que falta el espacio para poner eso. Esa descripción, la importación que tenemos acá, se clasifica en insumos, se clasifica en bienes de consumo y bienes de capital. Los insumos se emplean en la producción de otros bienes, son los bienes intermedios. Ya, algunas veces las empresas necesitan bienes intermedios, necesitan tela para hacer ropa, pero la tela es un bien intermedio porque la tela antes ha sido algodón. El bien de consumo está dirigido, es básicamente el acto de uso de un bien o servicio. Los bienes de capital, bienes que te permiten producir otros bienes, ya. Por ejemplo, la maquinaria que se requiere en una fábrica, ya pertenece a la empresa durante periodo prolongado produciendo bienes. Tenemos acá divisas, básicamente es dinero convertible de aceptación internacional como medio de pago.
ya les había hablado, los dólares, los euros, los yuanes, los yenes, la libra esterlina, tipo de cambio, tipo de cambio, ¿no? Expresión de moneda extranjera y moneda nacional, ya. Tipo fijo o tipo flotante, depende, el Estado puede fijar el tipo de cambio a su discreción o lo hace el mercado. El tipo flotante, aranceles, que son impuestos a las importaciones, hay específicos que valoren, uno por cuota y otro por porcentaje. Las reservas internacionales vienen a ser los ahorros que tiene el Perú con el resto del mundo, ¿no? En bancos extranjeros, generalmente en oro y en dólares, ¿ya? Tienen muchos usos, tienen muchos usos. Los derechos especiales de giro, que básicamente son emitidos por el Fondo Monetario Internacional y también pueden ser tangibilizados en lo que nosotros conocemos como documentos. Y este documento que ustedes ven ahí es un papelito, ¿ya? Y ese papelito de ahí tiene un símbolo, tiene una cantidad, tiene un sello y tiene una firma, lo cual le da qué cosa, le da legalidad a este derecho especial de giro, que hace el papel de dinero de manera momentánea para solucionar déficit en la balanza de pagos. Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. Ya. La OMC es una dependencia de Naciones Unidas. Ya. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo funciona la OMC. Se autorizó hoy a la Unión Europea imponer sanciones comerciales a Estados Unidos por un valor de casi 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares por subsidios indebidos en favor de Boeing, una empresa estadounidense, ¿no? Y estas son malas prácticas comerciales. Estados Unidos se dice a Boeing, toma este dinero, vende tus aviones más baratos de la Unión Europea. Entonces, Perezosa se da cuenta de estos detalles, ¿ya? Y toca las puertas de la OMC para que regule esta situación en particular, que realmente tiene la de ganar. Bueno, la balanza de pagos es un consolidado de la información que se tiene de países que tienen relaciones con otros países residentes y no residentes del país haciendo transacciones comerciales, bienes, servicios, ya, transferencias, factores productivos, ya. Y acá, en este documento que decimos, esta es la balanza de pagos, que se registra en la balanza de pagos, en la balanza de pagos solo se registra, ¿ya? Las operaciones entre residentes y no residentes. De aquí que decimos, el tiempo para saber la residencia es de un año, ¿ya? Vamos a ver ejemplos más adelante. Ahí vemos un gráfico, vemos al mundo, a la balanza y al Perú. Ya, balance de pagos. Es un indicador macroeconómico contable que registra
dinero que ingresa al país y dinero que sale del país por distintas operaciones entre personas naturales, personas jurídicas, empresas públicas, empresas privadas, instituciones extranjeras, ¿ya? Del resto del mundo hacia los residentes de otros países en un periodo determinado. Acá solamente se registran números. Ahí dice operaciones monetarias. Debe decir también números. ¿Cómo hace quién lo hace? La balanza de pagos es diseñada, calculada por el BCR, el Banco Central de Reserva, siguiendo la metodología del Manual de Balance de Pagos del FMI. O sea, quiere decir que esta forma de hacer la balanza de pagos no solamente es hecha por el Perú, sino también por nuestros países vecinos, porque también tienen convenio con el FMI. Gracias a esto se puede comparar, ¿qué cosa? Se puede comparar las economías, ¿ya? Diagnosticar el estado de la economía en un momento dado para la toma de decisiones, ¿ya? Pero no vayan a pensar que esa toma de decisiones se hace al final del año. Las decisiones en los estados se hacen con respecto a los gastos, se hacen con mucha anticipación. Los presupuestos de la República se aprueban en noviembre, finales de noviembre de cada año, para entrar en vigencia en enero del siguiente año. Ya, toma decisiones, tienes que saber balance de pagos. Si no lo sabes, el dato, vas a tener que proyectarlo. ¿Cuál es el dinero que gana un país? Exportaciones, ya, ingresos por préstamos, ingresos por inversiones y el dinero que gasta un país, importaciones e inversión en el exterior, ¿ya? Claro, en el caso peruano hay más importaciones que inversión en el exterior, ¿no? No hay muchas empresas peruanas que estén en el extranjero, digamos, con un tamaño, digamos, grande. A ver, la balanza de pagos obedece el principio de contrapartida. Y en lo que refiere a contrapartida, ya, a un crédito que genera un ingreso de divisas al país, también existen los débitos, que básicamente son operaciones que implican salida de divisa de países, ya. Para un solo país se aplica el concepto crédito y débito. Cuentas en la balanza de pagos. Bueno, tenemos cuenta corriente, cuenta financiera, balanceamiento seccional, flujo de reservas netas, que es la variación en las reservas internacionales, balance de errores o omisiones, balance en cuenta corriente. Aquí encontramos la balanza comercial, pero la balanza comercial solamente hace referencia a bienes, ya, acá, bienes, ya. Para los mercantilistas, el valor de la balanza comercial era la diferencia, ya vamos a ponerlo acá, balanza, exportaciones, FOB, menos importaciones, FOB. El valor FOB es un agregado adicional que dice bastante, que dice, se refiere al valor del producto más el costo de transporte, que son los fletes, más sus seguros, si es que está incluido y otros gastos necesarios como para desembarcar el producto que está en el container, que está en el vehículo o está en el avión, ¿ya?
Entonces se le añade para ambos casos, tanto para las exportaciones como para las importaciones, ¿ya? Balanza de servicios, ya. Registra el ingreso y salida de divisas por operaciones. Generalmente se agrupan en cuatro: los transportes, las navieras internacionales. Nosotros como empresarios peruanos, acá en el Perú, le pagamos a esas navieras para que hagan llegar nuestro producto al extranjero. Ya, y esas navieras, ya claro, cuando hablo de navieras, hablo de puertos, pero también hay aeropuertos o estaciones terminales. Los viajes. Todos los años el Cusco recibe 3 millones de visitantes y ellos son no residentes porque están menores a un año acá en el Perú, el tiempo durante el cual están haciendo turismo. Quienes son los residentes son los que le venden alimentos, los que le venden ropa, los que le venden los servicios turísticos asociados al viaje. Las comunicaciones, ¿ya? Ese es el curso virtual que yo quiero llevar y que se va a estrenar en España. Yo estoy acá en Perú, soy residente. El expositor es no residente. Residente y no residente me está dando un servicio, se la nota en la balanza de servicios. Por otro lado, tenemos seguros y reaseguros, ¿no? Cuando esa embarcación sufre un desperfecto, se hunde en el mar, tanto ofertante como el demandante van a tener problemas, ¿no? El demandante va a aducir, no me has traído el producto. El ofertante va a decir, nosotros lo hemos encargado a la naviera, ¿ya? Entonces, automáticamente se activa el seguro. Y cuando se activa el seguro, paga a ofertante y a demandantes los bienes en los cuales se han visto perjudicados. En este caso, el demandante, ¿ya? Cuando el seguro es muy caro, o sea, mejor dicho, lo que se está asegurando es demasiado caro, ahí entran a tallar los reaseguros. Todos los seguros pagan una prima a los reaseguros, que es el seguro del seguro. Si ese seguro no tiene suficiente liquidez, diferente dinero, le toca la puerta a los reaseguros, que no es algo muy común, pero también existe ese tipo de servicio. Renta de factores. ¿Qué factores, profesor? Bueno, básicamente lo que se conoce como capital, trabajo y recursos naturales. Acá tenemos renta de factores, factores productivos que me generan intereses, intereses de deuda, ¿ya? Que tengo que ahorrar la deuda pagando los intereses respectivos. Repensa de utilidades, factor empresa. El factor empresa me genera utilidades que son ganancias, ¿ya? Dividendos por inversiones, ya. Son reparto, ya, de las inversiones, de las utilidades. Comprende rentas por trabajo. En el caso de rentas por trabajo, puedo poner como ejemplo el caso del embajador de Estados Unidos en el Perú. ¿Cómo lo anoto en la balanza de pagos, en el renta por trabajo? ¿Lo anoto o no lo anoto? La respuesta es que después de un año que este embajador tiene en el Perú, sí lo anoto, porque el embajador estadounidense en el Perú, después del año, se convierte en residente. Residente y no residente, gobierno norteamericano que le paga su salario, ahí sí se registra en la balanza de pagos. Renta e inversión. Inversión directa de inversión
extranjera e directa, se le conoce con ese nombre. Ya, son movimientos de capitales. Ya, pero no es la inversión en sí misma, sino son los ingresos de esa inversión. Vamos a ver más adelante el detalle del mismo. Transferencias corrientes. Registra ingresos pagos procedentes de transferencias sin contrapartida, públicos o privados. Acá tenemos las remesas, ese dinero de los peruanos que están en colonias, colonias en Estados Unidos, que mandan dólares al Perú. Las donaciones, un terremoto, ya, nadie está libre de un terremoto. Países amigos mandan donaciones. Balance de cuenta financiera. Registra el ingreso y salidas destinadas a inversiones productivas a largo plazo, como en este caso es la inversión extranjera directa. Inversiones especulativas, que es a corto plazo, que se llama capitales golondrinos. Y estos de acá se dan en la Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? En caso de sector privado, inversión extranjera directa, ¿ya? Ahí colocamos en la cuenta financiera, pero acá, en la parte superior de renta y factores, viene a ser, colocamos acá, las rentas de la inversión extranjera directa. Bueno, tienen que darse cuenta, ¿no? Porque no se confundan. mm, Sector privado, inversión extranjera directa, que es una inversión de de capitales extranjeros para captar más del 10% de la participación en empresas. Pero ese movimiento va en la balanza de cuentas financieras. En la balanza de agentes factores no va la inversión extranjera directa. Lo que va es la renta de la inversión extranjera directa, que es diferente, ¿no? Es diferente. Balance de financiamiento excepcional, denominada cuenta de ajuste, registra la obtención de préstamos del exterior para financiar la balanza de pagos, atrasos en los pagos, condonación de la deuda pública, ya derechos especiales de giro que son emitidos por el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, tenemos balanza de errores u omisiones neto. Aquí hay contrabando, hay narcotráfico, no hay sustentación de productos que pasan por fronteras. No existe documentación de productos que pasan por las fronteras, ¿ya? Y acá ponemos de ejemplo el contrabando, ¿ya? ¿Qué más? Narcotráfico, profesor, narcotráfico. Lo que pasa es que tiene un valor en el mercado internacional. Sabemos que traficar con droga es un delito, ¿ya? Pero si ese bien generado un delito genera ingresos, ¿no? Porque la droga tiene un valor en el Perú, tiene un valor en Estados Unidos y tiene un valor más caro en Europa. Entonces nos damos cuenta que a pesar de ser ilegal, genera valor, ¿no? Bueno, no, nadie va a registrar el narcotráfico, ¿no? El contrabando con doble intención, de no pagar qué cosa, de no pagar aranceles, ¿no? Porque los productos de contrabando llegan por desaguadero en Bolivia o llega por la zona franca en Tacna y Arica. Entonces tienes que registrar los productos nuevos que están ingresando a la economía, los productos
los productos nuevos que están ingresando a la economía peruana. La única forma es revisando lo que el vehículo tiene, revisando lo que el avión tiene, revisando lo que la maleta tiene. Y actualmente, para saber lo que hay en la maleta, no es necesario abrir la maleta para saber lo que hay adentro, ¿no? Y existe la tecnología para saber qué es lo que hay dentro de la maleta sin abrir la maleta, ¿ya? Y todo esto desemboca en balanza de flujo de reservas netas del BCR. Acá se registra el incremento real de las divisas en poder del BCR. Se derivan las transacciones internacionales, movimientos de capitales. Entonces aquí, cuando esta aumenta, es decir, cuando el resultado total de la balanza de pagos se muestra en superávit, hay un aumento en el valor de las reservas internacionales, ¿ya? Y cuando hay un déficit, hay un decremento. ¿De qué, profesor? De lo que les estoy diciendo, de las reservas internacionales. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de una suma. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ponerlo acá. Ya. Vamos a ponerlo acá. Que vamos a decir, la balanza de pagos es igual a la balanza en cuenta corriente, que al mismo tiempo es la balanza comercial más la balanza de servicios, más la balanza de transferencia corriente, más, perdón, la balanza de renta de factores más la balanza de transferencia corriente, y esto también es igual a la balanza en cuenta financiera más la balanza de financiamiento excepcional más la balanza de errores u omisiones, ¿ya? Entonces, al lado izquierdo de las balanzas está el ingreso. Al lado derecho de las balanzas está el egreso. De cada de estas balanzas, sumo sus ingresos, ¿ya? Y los comparo con los egresos de estas cuatro balanzas: cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento transaccional y errores o omisiones. El resultado final está en la balanza de pagos. Si el ingreso es mayor al egreso o viceversa, ¿ya? Acá no he puesto balanza de flujo de renta del BCR, porque esto representa la variación de la balanza de pagos. Y eso también lo puedo ver en un cuadro, ¿no? Más no en una fórmula. Bueno, también puedo ponerlo en una fórmula, pero es cuando varío la balanza de pagos, pero obviamente variación de la balanza de pagos de un periodo a otro, ¿no? No del mismo periodo, de un periodo a otro. Entonces, es importante saber estas cosas. Es decir, las balanzas se pueden sumar siguiendo el ejemplo anterior. Cada balanza da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, significa que los ingresos mayores a los egresos, de créditos mayores a los débitos. Si el saldo es negativo, significa que los créditos son menores a los débitos son mayores, las salidas son mayores, hay un déficit, disminuye las reservas internacionales netas. No se busca que cada balanza esté en equilibrio, sino que los superávit de unos compensen los déficits de otros, ¿ya? Así es simple. Entonces, en el ejercicio anterior les hice una ecuación la suma de las balanzas. Lo que pasa es que se suman los lados izquierdos versus se suman los lados derechos. Y el resultado final es el resultado de la balanza de pagos, que es un periodo de un año a otro.
Generalmente el análisis en este caso es anual, ¿ya? Acá tenemos variables o indicadores macroeconómicos, un ratito. Estas variables actúan como un termómetro para la economía, ¿ya? La salud económica del país se mide a través de estos indicadores, suma de diversas actividades relacionadas por las unidades económicas de un país, conjunto, que, conjunto de elementos que describen fenómenos económicos y sus relaciones. Nos permite realizar una toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, la balanza de pagos no es el único documento que me indica cómo está el Perú en relación a sus vecinos al exterior, sino hay ciclos económicos que son cuatro fases, como ustedes comprenderán. Aquí tenemos a la depresión, al auge, la recesión y la recuperación. La política fiscal considera una variable económica porque nos dice el actuar del Estado con las estrategias que tiene el Estado para captar más recursos. El presupuesto público es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobado por el Congreso de la República el año anterior al final del mes de noviembre. El Producto Bruto Interno significa la producción nacional, ¿ya? Es esa producción nacional que se da en territorio peruano, tanto por extranjeros como por connacionales. La tasa de desempleo es una variable macroeconómica vinculada a la producción, ¿ya? Si hay más producción, la tasa de desempleo es baja. Y si hay menos producción, la tasa de desempleo es más alta. También tenemos la tasa de inflación, que mide el nivel general de los precios. Nosotros necesitamos estos datos para tomar decisiones de mercado, ¿ya? Porque es importante. Si nosotros queremos invertir en otro país, ya habría que analizar algunas de estas variables, ¿no? Sobre todo el PBI, la inflación y el desempleo, porque están directamente relacionados al gasto que hace en la empresa cuando le pagan a los empleados, que obviamente se fija en su salario mínimo legal, ¿ya? Son cosas que también se dan en la práctica. Acá tenemos la variable más importante de los agregados macroeconómicos. Se dice agregado porque básicamente se va sumando, se va sumando, se va sumando. Estamos en febrero. Deberíamos tener el dato del PBI de enero al 2026. Si pasamos de enero, febrero, marzo, tendremos el PBI del primer trimestre del 2026. Si a ese le sumamos abril, mayo y junio, tenemos el PBI semestral de 2026. Y si le sumamos 6 meses más hasta diciembre, tendremos el PBI anual del 2026, ¿ya? Acá suma el valor monetario de los bienes y servicios finales dentro de un país, tanto por peruanos como por extranjeros, a precios de mercado, generalmente un año. Es el cálculo, la cantidad de riqueza que es capaz de generar una sociedad en un periodo determinado de tiempo. Mire la actividad económica de un país, es un indicador de crecimiento económico. Excluye bienes periodos anteriores, materias primas, bienes intermedios, importaciones. Realmente, cuando queremos calcular el PBI, algunas veces fallamos porque incluimos el valor de los precios intermedios, ¿ya? De los bienes intermedios, sus precios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, una casa que se está construyendo. El PBI, digamos, en este caso,
Cuando la casa está nueva, es el valor de la casa, lo que se halla en el cálculo del PBI. No incluye el valor de la bolsa de cemento. ¿Por qué razón, profesor? Porque el cemento está en la casa que ya ha sido usada y no puede haber una doble contabilidad, ¿ya? Mucho cuidado con poner bienes intermedios o insumos cuando respecta al bien final, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ranking, ¿no? En América Latina. Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile, ¿no? Brasil destina un 8% de su PBI a la educación. Perú destina un 3,8%. ¿Qué significa eso, señores? Bueno, hay que decir las cosas como son. A las autoridades no les interesa mucho que los peruanos seamos enterados o educados en cierta manera, ¿ya? ¿Para qué, profesor? Bueno, fácil, para dominarnos, pues. Si el pueblo es ignorante, entonces es más fácil manipularlos, ¿ya? A través de la televisión, a través de las redes sociales, ciertas propagandas que básicamente son desinformativas, ¿no? Entonces, estos casos también se dan, ya, pues hay que tener en cuenta decisiones de arriba, no decisiones de abajo. Bueno, generalmente, para el caso de la empresa San Marcos, para el cálculo del PBI solamente se utiliza el método del gasto y el método del ingreso. En el caso del método del gasto, sumatoria de los gastos realizados por los agentes económicos. En el caso de los ingresos, sumatoria de los ingresos obtenidos por los factores productivos. En el caso de la producción, sumatoria de los valores agregados de los distintos sectores productivos. En teoría, estas cantidades deberían ser iguales, ¿ya? Y si no son iguales, hay un problema. ¿Quién calcula el PBI? Quien calcula el PBI es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ya, esa es la que calcula el PBI, pero lo hace con 3 meses de retraso. Entonces, para tener el PBI al 2025, tiene que pasar enero, febrero, marzo, abril de 2026, ya tendríamos el dato del PBI del 2025 al valor anual, ¿ya? Sin embargo, lo que no se ve en el tema de la admisión, esto no se ve, disculpen, esto sí se ve y esto sí se ve, ¿ya? Bueno, nos queda una hora. Acá tenemos los tres métodos llegan al mismo qué cosa, al mismo resultado, ¿ya? Vamos a trasladarnos para resolver los ejercicios. A ver, vamos a los ejercicios. Un ciudadano español residente en el Perú desde hace 5 años adquiere acciones de la empresa Alicor en la Bolsa de Valores de Lima, lo que le proporciona 2% de capital de la empresa. Marque la alternativa que corresponda en el texto anterior. La opción A debe registrarse en la balanza de cuenta corriente, perdón, cuenta financiera. Bueno, es una inversión, sí debería colocarse. Ya. La primera está en signo de interrogación. La segunda, debe registrarse en balanza de cuenta corriente. En cuenta corriente se registran los intereses de las inversiones. ¿Ya?
ya, no cumple, C, debería registrarse en la cuenta inversión directa. Para que sea inversión extranjera directa, debe alcanzar el 10%, según el FMI, para que esos accionistas tengan el control de la empresa. D, no debe registrarse la inversión de un residente. El ciudadano español es residente del Perú, está hace 5 años. Alicor es una empresa residente y residente no se anota en la balanza de pagos. Vamos a poner algunos comentarios, ¿ya? Comentarios, profesor. En la balanza de pagos solo se registra transacciones entre residentes y no residentes. Todo lo que no cumple no se registra. En este caso, son dos residentes que están haciendo operaciones. En la alternativa de la primera pregunta es la letra D. Pregunta número 2. Las reservas internacionales corresponden a la tenencia de activos financieros de alcance internacional en poder del Banco Central de Reserva. Las reservas están constituidas básicamente por oro monetario, divisas, depósitos en banco de primera clase. Las reservas monetarias juegan un papel de gran relevancia para cancelar o absorber saldos de la balanza de pagos, déficit o superavitario, ejercer control de tipo de cambio, dólar sol, sol a dólar, prevención de la fuga de capitales, ya, y combatir las operaciones especulativas. En otras palabras, las reservas internacionales garantiza la estabilidad de la moneda nacional. Sí, claro, eso es una de las funciones, ¿ya? No solamente una de las funciones del BCR, ¿ya? Es el BCR quien emite los billetes y las monedas, ¿ya? Y en una cuestión de estabilidad de la moneda, la balanza de pagos juega un papel importante, porque sin la administración del Banco Central de Reserva, las reservas, las reservas internacionales aumentan, es básicamente porque hay más estabilidad cuando hay superávit. Dos, falsa, transacciones monetarias. Tres, verdadero, convertibilidad de la moneda nacional, ¿ya? Aquí, como dice el enunciado, ejerce el control sobre el tipo de cambio. El Banco Central de Reserva del Perú compra dólares o, en su defecto, vende dólares, lo que requiere la economía, y eso está vinculado a la convertibilidad de la moneda nacional, ¿ya? Ese es verdadero. El equilibrio fiscal del gobierno central, eso no tiene nada que ver. El crédito en el sistema financiero nacional, eso lo ve la SBS. La alternativa sería la letra, ¿qué letra, profesor? Bueno, la letra C. Durante la primera década del siglo XXI, la tasa de ahorro interno bruto de China superó el 50% de su PBI, lo que representa casi 18 billones, de los cuales 9 billones se encuentran en bancos internacionales, ¿ya? Profesor, no está leyendo la 3, está leyendo otra pregunta. Ah, disculpe. Como efecto del niño costero, en el mes de marzo se produjo desastres naturales en la costa norte y sierra central del país, lo que ha dado como resultado millones de soles en pérdidas y cientos de familias damnificadas. Por tal motivo, el gobierno peruano recibió diferentes aportes de varios países,
dinero, ropa, medicinas, agua, ¿ya? El dinero lo consideramos como remesas, ropas y medicinas. Agua lo podemos considerar como donaciones. Ya sabemos que no cumplen el principio de contrapartida. Vamos a dejar acá una idea suelta. Ya. Acá decimos que son transferencias unilaterales, ya, es decir, no contrapartida, ya. Entonces nos damos cuenta de que en esta cuenta en particular es positivo porque hay un montón de peruanos en el extranjero que envían dólares. Y esto implica que tienen un efecto en las reservas internacionales. Hacen que aumente. Como nota de actualidad, el presidente Donald Trump quiere poner impuestos a las remesas, ¿no? Cosa muy curiosa. Eso dificultaría la transferencia de dinero de Estados Unidos hacia el Perú. Acá hay mucho inmigrante que manda dinero al extranjero, ¿no? La principal colonia de Estados Unidos es la Florida. Ahí hay mucho peruano. La 3 es la A. Pregunta número 4. En el gobierno, en el Perú, los gobiernos de los últimos años están promoviendo la diversificación productiva. Ojo con la palabra diversificación. Es un proyecto que permitirá en el mediano plazo ya no solo depender de la exportación de materias primas, sino de productos con mayor valor agregado. Gracias a esto, el país podrá obtener mayores ventajas y esto podría generar cuando tú diversificas tu producción, tú no produces un único bien, produces varios bienes, ¿ya? Y al producir varios bienes, le das mayor agregado a tus productos, porque le das a tus clientes la opción de elegir. Ya, esto vendría a estar dentro de lo que conoce como Adam Smith, perdón, dentro de lo que se conoce como ventajas competitivas de Michael Porter, que trae como consecuencia la superávit en la balanza comercial, ¿ya? Porque está hablando de diversificación productiva. Los bienes que se diferencian de otros tienen atributos que no tienen otros bienes y por tanto impactan la calidad del producto. La pregunta 4 sería la letra B. Pregunta número 5. Las familias compran electrodomésticos fabricados en Tailandia por 100 millones de soles y ropa de vestir por producción nacional de 500 millones. Ya, mientras que las empresas invierten en la adquisición de presas hidráulicas de gran tonelaje por 300 millones. Además, Alemania incrementa sus pedidos de cobre para la fabricación de circuitos electrónicos para la industria automotriz por 200 millones de soles, ¿ya? Ahí debe de decir 200. ¿Dónde, profesor? Acá. 200 millones. El INEI publica las cifras del PBI que alcanzó los 1.500 millones de soles. Del texto se puede concluir que el consumo del gobierno es, ponemos ahí la fórmula en grande, el PBI es igual, nos están diciendo que es igual a 1.500, ¿ya? Esto es igual a 500 más el gasto del gobierno.
Ya, oye, un ratito. Más 300, que es la inversión, más 200, que es la exportación, menos 100, que es la importación. Ya, vamos a ver, a ver, a ver. Ya, estamos acá y esto quiere decir, despejando, que sería igual a 600 millones de soles. La alternativa sería la letra D. Pregunta número 5 D. Pregunta número 6. Durante su primera década del siglo XXI, la tasa de ahorro interno de China superó el 50% de su PBI, lo que representa casi 18 billones de dólares, de los cuales 9 billones se encuentran depositados en bancos extranjeros internacionales. En ese periodo, las empresas chinas compraron empresas europeas de fabricación de automóviles y robots. El agregado económico que se podía construir con la información anterior sería vamos a poner acá, el Producto Nacional Bruto, lo calculamos con ayuda del PBI, ya, que es lo que tenemos de dato, disculpen, ¿qué es lo que tenemos de dato? PBI, ya. Lo único que necesitaríamos es el saldo neto de factores con el exterior. Saldo neto de factores con el exterior, ¿ya? Entonces nos está diciendo el ejercicio que las empresas chinas tienen inversiones en empresas europeas. ¿Cómo se calcula el saldo neto de factores con el exterior? Saldo neto de factores con el exterior es igual a ingresos por factores productivos de un ratito, ingresos, un ratito, más chiquito, ingreso de factores productivos de empresas chinas en el extranjero, ¿ya? Esto menos el ingreso de empresas extranjeras en China. Saldo neto de factores por el exterior. Ingresos de factores productivos de empresas chinas en el extranjero, menos ingresos de factores productivos de empresas extranjeras en China, ¿ya? Entonces, este saldo va a ser positivo. Creo que en clase con algunos alumnos había dicho que si el saldo neto de factores con el exterior, ya, vamos a esto sí lo escribimos más grande, si el saldo neto de factores con el exterior es mayor a cero, hablamos de un país desarrollado.
Y si sale lo opuesto, porque siempre hay casos menores a cero, entonces hablamos de un país en vías de desarrollo, ¿ya? Sin embargo, siempre hay una tercera opción, por el exterior igual a cero, país autártico. Y decimos autarquía, que significa, en otras palabras, país sin comercio exterior, ¿ya? La respuesta de la pregunta 6 sería la letra B. Podemos construir el Producto Nacional Bruto. Ya, esa es la pregunta 6. Ahora la pregunta 7. Señale lo correcto sobre la deuda pública. A ver qué tenemos acá. A ver. Señale lo correcto sobre la deuda pública. Es la ley del Estado que se encarga de organizar los ingresos y gastos del mismo. Falso. Es el conjunto de obligaciones financieras contraídas por el Estado con gobiernos e instituciones del exterior y con entidades nacionales. Verdadero. Es un problema fundamental en los países subdesarrollados, ¿ya? Acá vendría a estar la incógnita. Lo que pasa es que las cosas en el tiempo cambian. Estados Unidos tiene un gran problema con su deuda pública. Estados Unidos es el país que más deuda tiene a nivel mundial y ahora es un problema actual, ¿ya? Es una cuestión de la información de actualidad. La gente, los países están vendiendo deuda de Estados Unidos para que personas que los compres vayan a Estados Unidos y le diga directamente a ese gobierno, cancéleme. Entonces, no es un problema solamente los países subdesarrollados. Yo entiendo que lo puedan tener eso separata, pero las cosas también cambian en el tiempo. La C sería errónea. D se origina por las diferencias de capital productivo en las diferentes economías. No tiene nada que ver. Me quedo con la B, 7B. Pregunta número 8. Él se da en una situación de crisis económica grave caracterizada por una disminución generalizada y sostenida en el tiempo, tanto de la producción como del consumo, iba acompañado de alto grado de desempleo y continuos cierres y quiebres. Un ejemplo típico es el de los años 1930, una grave crisis económica y global en los países industrializados que fue especialmente grave en Estados Unidos, donde el PBI se redujo en 35% y la tasa de desempleo en 25%. Ya, a este evento se le conoce como la Gran Depresión. La Gran Depresión. ¿Ya? Jueves Negro. ¿Ya? 1929. Ya, capitalismo falló. Occidente en preocupación, Oriente festejando, básicamente. Ahora, así como hay depresión, también hay otras variables en los ciclos económicos. Vamos a ver preguntas más adelante. La depresión económica se considera como una forma extrema de recesión económica. La principal diferencia entre la recesión y la depresión es que la recesión es una desalinización pasajera dentro de un ciclo económico. La 8 es la B. Pregunta número 9.
de acuerdo a los ciclos económicos, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya. El ciclo consiste en un periodo de expansión y otro de recesión o contracción con respecto al PBI potencial verdadero. Las crisis económicas son grandes perturbaciones del equilibrio caracterizadas por una contracción, recesión, ya, falso, por ahí falta la palabra depresión. 3. ¿El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del PBI? Sí, pero el PBI real, pero lo vamos a considerar verdadero. Podemos asumir que es verdadero porque no nos está diciendo si es real o nominal. 4. El desarrollo económico es aquel aumento de la producción, pero también de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Falso. Más bien el término desarrollo económico está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea Naciones Unidas al 2030. Ya, entonces acá encontramos que el desarrollo económico no solamente es ingreso, sino agarrar ese ingreso del crecimiento económico y traducirlo en calidad de vida que tendrá como impacto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es tema de la última clase, me parece. Ya, la 9 vendría a ser la B. La 10. El crecimiento económico es el incremento de la producción en un periodo determinado a través de la variación porcentual de él. Asimismo, el desarrollo económico es el proceso por el cual una economía logra modernizar su estructura productiva en base a e incrementa la productividad de sus factores, logrando una estabilidad que se traduce en una mejora de la calidad de vida de su población. Ya, entonces acá la variación porcentual no necesariamente es anual, porque el crecimiento económico, si bien es cierto, se puede calcular como la variación del PBI real, ¿ya? Pero no necesariamente es un PBI anual. El único requisito que sean periodos consecutivos, ¿ya? Los periodos consecutivos también se pueden obtener de 2 trimestres consecutivos, es decir, un PBI de enero, febrero, marzo, ¿ya? Versus otro PBI abril, mayo y junio, ¿ya? Que también se hace. También se elabora para tomar decisiones a corto plazo. Cuando me dicen modernizar estructura productiva, ¿ya? Algo moderno, según las alternativas, es algo innovador, ¿ya? Y la innovación va por el hecho de implementar ideas que tienen casos prácticos. A ver, el desarrollo económico, la economía logra modernizar su estructura económica luego de aplicar reformas en su estructura productiva en base a la innovación tecnológica y trae como consecuencia el incremento de su productividad, la calidad de vida de la población. Porque si es una innovación tecnológica, nosotros tenemos que saber que existen las tecnologías verdes y el Estado peruano alienta la generación de empresas con tecnologías verdes, que es una innovación tecnológica que contamina poco, ¿ya? Entonces la respuesta sería la P, 10B. Pregunta número 11. Con el tiempo, la gente ha llegado a depender más de los bienes producidos en el mercado y menos de los bienes que producen ellos mismos. Por ejemplo, las personas ocupadas y con altos ingresos, en lugar de limpiar sus propias casas, contratan personas para que se las limpien. Por sí mismo, este cambio tiene que, ya, ojo, que el PBI básicamente es el valor monetario de bienes y servicios finales. Esa casa que se construyó con cemento es un bien final, no el valor de cemento, sino el valor de la casa, ¿ya?
Ese servicio de limpieza de casa es un servicio final, porque gente con plata no quiere hacer ese trabajo y contrata a una persona que le haga limpieza por un día a la semana. Y ese es un servicio, y es un servicio final, porque no es un servicio intermedio. Y esto entra en el cálculo del PBI. Ya, en teoría sí. Y estamos hablando de una variable teórica práctica. En todo caso, la alternativa es la B. A ver, la A, provocar una caída del PBI. Nula. Causar incremento. Bienes y o servicios. Mantener igual la medición del PBI. Falso. Provocar una variación del PBI, pero depende de las diferencias en la calidad de servicios de limpieza. Falso. Mantener sin alteraciones la medición del PBI porque no se cuenta con los bienes producidos en el hogar. Falso. Esto es un servicio de limpieza. La 11 es la B. 12. En diciembre del 94, el Banco de México agotó sus reservas internacionales, tratando de mantener el tipo de cambio fijo, causando una fuerte devaluación del peso mexicano, lo que a su vez provocó un incremento de la deuda en dólares a corto plazo de los bancos, que no pudieron cumplir con sus compromisos, con lo que se inició una reducción de la producción. La situación anterior puede terminar en una. Vamos a anotar algo en la presentación de la pantalla para que les ayude a entender, ¿no? Estos ciclos económicos. En recesión, depresión, recuperación, auge, recesión. Ya, ustedes se dan cuenta. Bueno, acá se está devaluando el peso mexicano frente al dólar. Quiere decir que el peso mexicano tiene menor valor de intercambio en el mercado, ya, lo cual generaría una reducción de la producción. La reducción de la producción, ya, nos dice inicia, ya, no dice termina, porque si diría inicia, ya, podríamos hablar de recuperación. Mire, em, la recesión es una desalerización normal y pasajera del ciclo económico. En cambio, una depresión es el punto más bajo económico. Del ciclo económico vendría a ser la letra A. Ya, lo que pasa es que entender el contexto es que no hay reservas internacionales. Si te dicen que México no tiene reservas internacionales, es que no tiene ahorro. Y para emitir dinero necesitas tener ahorros, a pesar de que no los uses. Mucho cuidado con estos conceptos. Seguramente acuérdense de su clase patrones monetarios. El oro se emite dinero en función al oro atesorado. Los bancos, en este caso mexicanos, deberían emitir en base a sus reservas, pero si no tienen, entonces ahí hay un problema. Pregunta 12, la A. Vamos por la pregunta 13. Para evaluar el desarrollo humano, el dinero es otra de las principales cosas que se tienen en cuenta a la hora de valorar la calidad de vida de un país utilizando un indicador en especial. Obviamente, en un país donde apenas hay paro, en el que los sueldos son dignos y hay calidad de vida garantizada. Mm, Nos están hablando del famoso índice de desarrollo humano. ¿Ya?
Acá dice el dinero. Ya, vamos a ver, en este caso, tenemos primero esperanza de vida al nacer, tenemos después logro educativo y tenemos el PBI per cápita, ¿ya? Ya, estamos evaluando el dinero. El dinero dentro del índice de desarrollo humano estaría acá, el PBI per cápita. Para los que no saben, el PBI per cápita va a ser igual al PBI, esto lo dividimos sobre la cantidad de la población, que somos 33 millones de peruanos. Ya tenemos el per cápita, es un indicador que tiene desigualdades, porque no todos producimos lo mismo, pero es un indicador que se evalúa con esperanza de vida al nacer, que es 75,6 años, y el logro educativo de la mayoría de la población, que ya sabemos que es la educación secundaria, ¿ya? Y así se calcula. La respuesta a la pregunta CLESE sería la C. Pregunta número 14. La teoría de los, planteada por, establece que un país con menores costos relativos de un determinado bien podía obtener beneficios aun cuando se tienen desventajas absolutas. Las ventajas absolutas son propuestas por Adam Smith cuando dos países o dos empresas utilizando los mismos recursos, uno produce más que otro, ¿ya? Ese es el concepto de ventajas absolutas. También se lo puede, digamos, trasladar a un país, ¿no? Un país produce toneladas de algodón. Dos países vecinos producen algodón y esos dos países pueden estar usando los mismos recursos, pero un país produce más algodón que otro. Entonces, ese otro no tiene la ventaja absoluta, sino el que produce más utilizando los mismos recursos. Ya, esa es ventaja absoluta. Pero la ventaja comparativa es cuando, mediante costos de oportunidad, costos relativos asociados a costos de oportunidad, traes como insumos para producir un determinado bien, un insumo del extranjero, porque producirlo en el Perú cuesta caro, ¿ya? Para David Ricardo, los costos de producción están asociados a costos de oportunidad. En tal sentido, un país debería especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes, buscando la eficiencia en el resto del mundo. Casos de lúpulo, que es el ingrediente de la cerveza. Ya sabemos que la cerveza se hace con lúpulo argentino. Pregunta, esa 14 es la alternativa E. ¿Alguien dijo algo? Pregunta número 15. Relacione correctamente los siguientes enunciados según corresponda de los principales productos de exportación e importación del Perú y marque la respuesta correcta. Combustible, soya, trigo, esos son insumos. Combustible, ¿insumos de qué, profesor? Insumo para la industria para generar energía eléctrica. Hay máquinas, turbinas que funcionan con combustible y originan electricidad. La soya es un insumo para hacer muchos bienes, desde frijoles de soya hasta agua de soya, leche de soya, carne de soya. Con el trigo hacemos el pan, ¿ya? Y con el pan podemos hacer otras cosas. Son insumos. Dos, mangos, uva, arándanos. Lo clasificamos como productos no tradicionales
partiendo del concepto de que no hemos exportado estos productos a través de los siglos, sino en las últimas épocas. Y digamos, por eso es no tradicional. La tercera, los minerales, ¿ya? Desde el momento que ponen ahí minerales, yo me aseguro y digo que son productos tradicionales. El Perú es un país minero por excelencia. Cuarto, medicamentos, cosméticos, bienes de consumo. No son bienes de capital, porque un medicamento no me permite producir otros bienes, mucho menos los cosméticos. Son de usos. El primer caso por la salud, el segundo caso por vanidad. Entonces, la pregunta 15 sería la letra D. Pregunta número 16. El incremento de las exportaciones totales podría generar los siguientes efectos. Seleccione y marque la respuesta correcta. Apreciación de la moneda nacional. Vamos acá a escribir unas ideas clave. Al aumentar la exportación, ingresa más dólares al país, ¿ya? Por la ley de la oferta y demanda, los dólares se abaratan frente a los soles, ¿ya? Quiere decir, en este caso, apreciación de la moneda nacional, verdadero, disminución del PBI, falso, porque el PBI toma en cuenta la producción dentro del territorio peruano, ya, no, en general es aumento del PBI, no es disminución, es aumento, está mal. La primera es verdadera, la tercera disminución de la tasa de desempleo es verdadera, al haber más exportaciones hay más trabajo, la tasa de desempleo disminuye, ya, aumento tipo de cambio. En realidad es disminución de tipo de cambio porque te estoy diciendo que los soles se baratan frente a los soles, los dólares se baratan frente a los soles, es decir, se necesitan menos soles por dólar, ¿ya? Entonces la respuesta es la C, 1 y 3. Pregunta número 17. Sobre la balanza en cuenta financiera, señale verdadero o falso, según corresponda, y marque la respuesta correcta. La inversión extranjera directa, ya, está de acá, es denominada, vamos a ver acá, algo que no hemos visto, la inversión extranjera directa, con siglas IED para el FMI, ya, que decimos es, es el resultado de la compra de un inversionista, es el resultado de la compra de un inversionista extranjero que adquiere más del 10% de la participación del patrimonio empresarial, ¿ya? Y esto me da facultades para
intervenir en la gestión de la empresa o sociedad. 17. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo. Falso, porque la inversión extranjera directa es, digamos, no es a corto plazo. A corto plazo son los capitales colombinos, esos capitales que se vierten en la Bolsa de Valores de Lima. La primera es falso. Se registra la amortización de la deuda externa. Ya. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de cuenta financiera. Ya. Pero no en la balanza de capitales a corto plazo, porque esa es una subbalanza. Mucho cuidado. La inversión extranjera directa sí se registra en cuenta financiera, pero no en la balanza, subbalanza de capitales a corto plazo. Se registra la amortización de la deuda externa, verdadero. Se incrementa si capitales nacionales se invierten en el exterior. Mm, ese es, hay falta datos, falso, ¿no? Porque hay que analizar residencia o no residencia. Cuarto, los capitales colombinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio verdadero, porque en un tiempo menor de un año acá se invierte en la Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? Y esto es menor a 12 meses, que es corto plazo, ¿ya? Y entonces acá que puedo generar, ¿ya? Dependiendo, el BCR actúa en el tipo de cambio, vamos a poner una idea suelta, cuando el tipo de cambio varía, el Banco Central de Reservas con el Perú vende SRP. o compra Como qué cosa, el dólares. crédito rapero del Perú. Ya. Entonces, Crédito rapero del Perú. ¿cuándo compra o cuándo vende? Ya. Bueno, si el dólar se vuelve más caro, ya hay que inundar de dólares. Ya. Hay que vender más dólares para colocarlo en el mercado, para que haya más dólares. Ley de oferta y demanda de dólar frente al sol se va a abaratar. Vas a tratar de contener el tipo de cambio. Para hacer estos tipos de análisis, simplemente uno se va a la ley de la oferta y la demanda. Si los dólares están abundando en la economía peruana, se abaratan frente al sol y viceversa. Si los dólares son escasos en la economía peruana, se encarecen frente al sol. La 17 es la D. Pregunta número 18. Las utilidades canalizadas al país de origen se registran en transferencias corrientes. Falso. Las utilidades son generadas por renta de factor productivo, gestión empresarial, ¿ya? La empresa es un factor productivo moderno y su aporte son las utilidades. Y acá se registran en la balanza de renta de factores, más no en balanza de transferencias corrientes. Ya, uno falso. Dos, transferencias corrientes se registran a valores FOB. Eso es falso, porque el valor FOB es el valor del precio del bien, más el flete, más el estimado, más en algunos casos el seguro. El estibado es el servicio de desembarco, si se da el caso, bajarlo a puerto para que te lleves tu producto. Ya no tiene nada que ver porque las transferencias corrientes vienen a ser remesas y donaciones. 3. Será positiva siempre y cuando la balanza comercial registre un superávit.
Eso no es necesariamente cierto, porque por un lado tienes una balanza comercial positiva y por otro lado tienes una balanza de servicios negativa. La balanza comercial se suma con la balanza de servicios, sus ingresos con sus egresos, y en la suma de esto hay un resultado, pero no es un resultado global, es un resultado parcial. Alternativa 4. Turismo y transporte son partidas de la balanza de servicios. Hablamos de los turistas que visitan Cusco, 3 millones de turistas al año. Transportes, y estas empresas extranjeras nos hacen el favor de trasladar nuestros bienes a nuestros clientes que están en el exterior. Pero acá lo único que tendría que resaltar es lo siguiente. Aquí en la balanza de pagos se analiza la residencia versus no residencia. Y acá el tiempo es de un año, ¿ya? El tiempo es un año. El tiempo para decir si es residente o no residente o dónde se encuentra la empresa o el cliente. La 18 es la A. Pregunta número 19. Con respecto al PBI, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marca la respuesta correcta. El PBI real toma como referencia los precios del año base. Verdadero. El PBI nominal no considera las variaciones de los precios. Falso. Para el PBI nominal, ya, PBI nominal, estos se evalúan a precios corrientes, es decir, varían. En el caso de un PBI real, aquí tenemos los precios constantes, no varían, ¿ya? Entonces acá hay inflación y aquí no hay inflación. Tercera alternativa, los efectos de la inflación no se ven reflejados en el PBI real. ¿Ya? Perdón, se ven reflejados en el PBI real. Falso. Los incrementos del PBI nominal responden únicamente al incremento de la producción. Falso, ¿no? Ese es el PBI real, que te mide el crecimiento económico debido a la producción. Entonces, en la pregunta 19, la respuesta vendría a ser la letra A. A ver, pregunta número 20. Durante el año 2020, la inversión extranjera directa cayó en 72% durante el primer semestre, siendo la suspensión de proyectos mineros un factor que influyó en esta caída, la cual es la mayor registrada en la región, reportó la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y Comercio. Según esta noticia, podemos afirmar que la balanza de pagos será negativa. No sabemos, porque la inversión extranjera directa se coloca en una de las subbalanzas, ¿ya? Y las subbalanzas se suman para obtener el resultado de la balanza total en la balanza de pagos. Entonces no podemos saber si será negativa. La balanza comercial será positiva, pero acá no en ningún momento estamos hablando de venta de bienes, ¿no? Estamos hablando aquí de la inversión cayó en el 73%. La balanza comercial se hace con bienes
exportados e importados a valores FOB. La otra alternativa que nos dice, la balanza de cuenta corriente se verá reducida, ¿ya? Pero la inversión extranjera directa se ve en la cuenta financiera. Vamos a poner acá la idea final de esta pregunta para que quede claro. Solo en la balanza de, solo en la balanza de cuenta financiera, acá se coloca inversiones, ¿ya? Préstamos y amortizaciones. ¿Se pone algo más, profesor? No se pone nada más, ¿ya? Como dato adicional, en la balanza de renta de factores, ¿ya? Que se pone, ¿ya? Intereses, intereses de inversiones o deudas, ¿ya? Y otro ejemplo, utilidades de empresas, ¿ya? Pero todo esto en este contexto de residente y no residente, ¿ya? Cuidado. Se van un buen de factores. La respuesta a la 20 sería la letra D. Solo 4. A ver, señores, pueden tomarle foto, pero unos minutos. Voy a colocar después las alternativas en el chat. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, nos pones alternativas. Bueno, señores, ya coloqué las respuestas en el chat. Ya, 14 de febrero. Que tenga buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profe, cuídese. Ya, cuídense ustedes también. Ya pueden retirarse.